Este vídeo es un vídeo muy especial para mí, que me hace mucha ilusión. Es el resultado de un año de trabajo, de muy duro trabajo, no solo por parte mía, sino también de compañeros, de mi equipo, etcétera. De hecho, si me apuras, te diría que el germen de este proyecto viene 3 años atrás, con la database ya de Valorant que estábamos haciendo, que al final pues ha desembocado en todo esto. Creo que además es algo muy bonito porque da respuesta a muchos de los problemas que vemos en la comunidad, ¿no? Como de ¿cuándo juega G2? ¿Dónde puedo ver a Kedmi? ¿Pero cuándo van a jugar? ¿Qué setup lleva no sé quién? ¿Cuál es la mira de Booster? Un sinfín de cosas y de preguntas que ahora vais a poder tener a vuestro alcance, a vuestra mano de manera totalmente automática y rápida gracias a esta plataforma. Ya os digo que hay muchísimo trabajo en ella, muchísimo cariño y es su fase beta. Espero que le deis una buena acogida. Como nosotros le hemos dado muchísimo cariño y además estamos convencidos de que podemos ir mucho más. Así que sin más dilación, dejadme que os presente el proyecto más ambicioso que he hecho en Valorant. Os quiero mucho, esto es gracias a vosotros y nada, os presento TheRadiant.gg. Muy buenas señores, dejadme presentaros la plataforma de Valorant TheRadiant.gg que hemos hecho el equipo con tantísimo cariño para todos vosotros. Esto es la plataforma en su formato web, pero también podéis encontrarlo en su formato móvil, en forma de app, tanto para iOS como para Android y todo totalmente gratuito. Esto es una plataforma ahora en fase de beta, la acabamos de lanzar hoy mismo y bueno, tendrá un montón de bugs, problemas o errores y bueno, estaríamos encantados de que entráis al Discord de TheRadiant por si veis algún problema o tenéis algún bug o tal que queráis reportar. Hay un sistema de tickets ahí que lo podéis hacer e incluso podéis proponer nuevas funciones o cosas que os parezcan interesantes. Queremos que sea una plataforma que se construya con la comunidad, así que estaremos abiertos a todo tipo de feedback que nos hagáis. Voy a hacer una especie de tour por toda la plataforma y lo que vais a encontrar en ella, tanto ahora como lo haréis próximamente, ¿no? Entonces, empezamos aquí arriba, esto sería el home. Y tenéis distribuido en el layout de la parte superior las noticias, toda actualidad de Valorant, actualizado pues diariamente en español. Luego a la derecha un resumen básico de lo que sería el Valorant Tracker que se va a estrenar próximamente. Ya tenemos la aceptación de Riot y solo falta instalarlo, que vamos a tardar unas semanitas. Allí podréis podréis conectar vuestra cuenta de Valorant, ver vuestro KDR, vuestro KDA, los mapas que más jugáis, etcétera. Además yo, cuando se instale esto, haré también una automatización de algunas rutinas como la de Alphager para que os coja vuestros datos en tiempo real y lo tengáis todo desde esta plataforma, ¿vale? Luego tendríamos aquí el widget del medio, sería un resumen rápido de pues lo que habría sido la antigua Valo Strats, que le hemos incorporado aquí con micros, lineups y guías, que luego lo veremos, pero aquí lo tenéis pues clasificado en su formato así como más rápido, ¿no? Y luego aquí a la derecha tendríais los partidos, ya sabéis que estamos fuera de season, con lo cual pues hay pocos, pero también tenéis los resultados y van apareciendo de manera automáticamente. Luego además os explicaré unas funciones para que os notifique en tiempo real los equipos que os gusten, que vais a flipar en colores, pero bueno, dejadme que eso os lo cuente un poquito más tarde. Visto ya un poco lo que sería el home, vamos a ir con cada una de las funciones que hay en la plataforma. Esto sería el tracker, que saldrá próximamente, como os he dicho. Luego tendríamos las noticias, que esto, bueno, son toda la actualidad de Valorant, filtrada por etiquetas, por fichajes, competitivo, para que estéis al loro de todo, que luego pasa que no os enteréis de algo, pues aquí lo tendréis. Por ejemplo, aquí Miss anuncia su retirada que hizo hace unos días, toda la información aquí la tenéis para que no os perdáis absolutamente nada de noticias se refiere. Bueno, pues vamos con el siguiente apartado que yo considero bastante interesante y de bastante valor. Muchos de vosotros ya la conoceréis, la hemos incorporado aquí en TheRadiant. ValoStats como tal va a desaparecer. Para los que no, pues es la mayor database que existe a día de hoy de Valorant y donde podréis encontrar absolutamente tanto todas las micros que se van haciendo en competitivo, que es decir, son combinaciones de habilidades entre distintos agentes. Fijaos, tienes hasta 49 páginas de micros, tendréis también lineups, un montón bueno, hasta 105 páginas de todos los agentes que queráis y luego también tendríamos guías, lo único que esto ya es un contenido premium. ¿Qué es esto de las guías? Bueno, pues es guías de cada agente hecho por profesionales, es decir, o bien me tendréis a mí haciéndolo, o por ejemplo tendréis a Fitiño, también voy a coger gente de fuera de Tier 1 para que os haga pequeñas micropastillas de información de cada uno de los agentes para todos los rangos, ¿no? Tendréis para Radiante, tendréis para Diamante, si ahora mismo a día de hoy tenéis las de Fitiño de Jet, de Raze, tenéis un montón mías, ahora hay también algunas por encargo que saldrán próximamente, pero vamos, ahí esto es lo único que es el contenido pues premium de la página web, que luego os diré
decirle cómo funciona. Pero ¿cómo funciona esta herramienta de ValoStrats? Bueno, muy sencillo. Tenéis aquí un panel de agentes donde podéis buscar los agentes que os interesan, podéis buscar el mapa que os interesa, el evento que os interesa y el equipo que os interesa, ¿vale? También incluso el bando. Por ejemplo, voy a seleccionar Omen y Raze, ¿no? Como no selecciono, estoy en todo, me va a salir tanto todo lo que vea en el que salen esos dos agentes. Aquí, por ejemplo, salen pues las últimas que se han subido. Voy a, por ejemplo, a coger esta misma. Y veréis aquí, bueno, el vídeo no funciona, a veces tenemos problemitas, esto se puede reportar, ¿vale? Hacerlo por el Discord si podéis, que de todos modos vamos echándole un ojo y lo vamos subiendo a la web, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cómo funciona? Bueno, os salen los agentes que se necesitan, cómo es la combinación de habilidades, su secuencia, la zona que le afecta, dónde se hace en defensa y luego una explicación por si no entendéis algo, ¿no? Entonces aquí tenéis el formato de cómo sería esta combinación, un mapeo y luego pues imágenes de cómo sería el resultado. Pero es que además, por ejemplo, si veis que aquí que Fate lanza un setup o un lineup de un ojo, bueno, aquí tenéis el enlace de cuál sería este ojo, ¿no? Entonces os lleva a otra micro donde veréis, que es una pasada, pues cómo se lanza, ¿no? Aquí el vídeo de cómo se hace, lo podéis poner a pantalla completa, todo, bueno, no me voy a liar ahora haciéndolo, pero bueno, y os sale también un mapeo de cómo se hace o de dónde a dónde va, ¿no? Volviendo aquí, también otra cosa súper interesante que luego mostraré, es que a la derecha aparece el torneo en que se ha celebrado, Case, por ejemplo, contra Melillas, que lo que hizo, y los jugadores que están implicados. Y eso le vais a ver luego algo absolutamente valioso, porque todos los jugadores que están dentro de la plataforma tienen, pues, o tendrán vinculados las estrategias que han hecho, con lo cual al final, tú si quieres ver un jugador y tal, y jugadas suyas, o cosas que suele hacer, así como lineups, setups defensivos, micros que haya hecho, pues lo tendréis en esta database, ¿no? Lo mismo pasaría con los lineups, por ejemplo, podéis seleccionar Soba, y os salen pues todo, pues yo quiero Soba en Ascent, ¿no? Pues aquí os van saliendo todos. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que algún lineup en específico ya no funcione porque han cambiado el mapa. No olvidéis reportarlo próximamente dentro de la propia ficha, porque esto ahora no se puede hacer, pero próximamente se podrá reportar por este botón, lo pondremos incluso más visible, pero si alguno no funciona, reportarlo porque lo quitamos rápidamente y lo sustituimos por su versión actualizada, ¿no? Por ejemplo, este es un lineup que utilizó Axedi, ¿veis? Está linkeado aquí y os sale un vídeo de cómo lo podéis hacer y la zona, ¿no? Tenéis toda a vuestra disposición por si queréis hacerlo. Una cosa súper interesante de este sistema es que vosotros mismos también vais a poder mandar tanto lineups como micros que veáis en partidos oficiales o lo que queráis desde este sencillo botón que sale arriba. Vosotros clicáis en él y os dice, bueno, ¿qué queréis mandar? Un lineup, un dúo, es decir, para una micro de 2 personas o una micro de más personas. Aquí os sale el vídeo donde lo habéis visto, que es, por favor, mandar vídeos cortos porque si no la plataforma estalla, o un clip de tweets, ¿vale? Esos son los dos formatos que acepta. Explicáis un poco de manera corta lo que es, tal, el mapa que sea, la zona involucrada, y luego añadís las habilidades que veáis, ¿no? Entonces, esto es un formulario que cuando lo terminéis se envía y nosotros lo recibimos. Es decir, no saldrá automáticamente en la web porque no queremos que se llene de morralla, básicamente, que haya micros y lineups repetidos. Así que cuando lo enviáis, yo o otro compañero mío lo supervisará y si todo está ok, pues lo mandará a la web. Por ejemplo, estos de aquí han sido subidos por Soco18 Moreno, evidentemente siempre se reconocerá quién lo ha subido, y además ninguno de los que mandaréis, aunque aquí salga un bug de que es premium, ninguno de los que mandéis vosotros será premium la web, sino que será contenido totalmente gratuito para todo el mundo, ¿vale? Porque evidentemente lo único que se podrá hacer premium son las guías o algunas micros que ha hecho alguien a que esté nómina en la página web. Entonces eso es algo que os lleváis. Además, lo que quiero hacer, hemos hecho un ranking para todos los que vais mandando lineups que salga reconocido, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es el ranking histórico de quien ha mandado más. Estoy pensando, no sé si os ocurre alguna manera de premiar a los que en un mes ganen más, o sea, suban más micros, ¿no? A lo mejor a partir de una cantidad, pues, yo qué sé, dar un pase de batalla o algo por el estilo, no sé. Evidentemente esto se hace por la comunidad y por ayudar y tal, como nosotros estamos haciendo esto, pero bueno, también quiero premiar de alguna manera a los que estén más involucrados y tal. Por cierto, si mandáis una micro
y no responden, no las sigáis mandando porque será porque hay algo que no está válido o ya está repetida o lo que sea, ¿vale? Nosotros tenemos un control panel, pero ya os digo que es un poquito complicado gestionar todo esto e iremos mejorando sobre la marcha. Pero en definitiva, queremos que sea una database de pues encontrar absolutamente todo lo que veáis, que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Pero vamos a seguir navegando. ¿Qué más os podéis encontrar en la página web? Vamos con los partidos. Esto sería pues todos los partidos que se van a celebrar. Esto, pues estamos fuera de temporada, ya lo sabéis, hay pocos partidos. Sale, por ejemplo, el de esta noche, bueno, el de ayer por la noche de Firepower contra Crew. Y bueno, podéis poner, tenéis aquí un calendario donde podéis ir a donde queráis, ¿no? Y luego podéis filtrar, pues me interesan solo los de América, me interesan solo los de tal. Más adelante, os digo, esto está hecho de manera un poco básica, porque queríamos añadir la funcionalidad y luego vamos a mejorarla mucho para que podéis poner un equipo, solo aquí filtrar por un equipo para que os haga solo los partidos de ese equipo, etcétera, etcétera. Que aunque también hay otras maneras de hacerlo, como ahora veréis. Pero en definitiva, podéis ver todo y filtrar por la región que queráis. Por ejemplo, pinchamos en el Foot contra Focus, que se está jugando ahora mismo, que está live. Aquí sale el roster de Foot, el roster de Focus. Ya os digo que esto es una versión básica. Dentro de unas semanas o a lo mejor un mes vamos a hacer una versión mucho más compleja, con todos los stats del partido, los scores, los personajes tal, puntos de calor, un montón de cosas que vamos a ir añadiendo, y todo el feedback que nos hagáis es bienvenido, pero queríamos que ya tengáis un vistazo para poder que podáis encontrar todos los partidos que necesitéis. Luego además hemos añadido dos cosas bastante interesantes. Una es todos los equipos, los podéis ver aquí, podéis buscar aquí arriba el equipo que queráis. Y luego también tendréis todos los jugadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a pinchar en, yo que sé, en Fnatic. Entonces, veis aquí, esta sería la tarjeta de Fnatic. Aquí os salen los próximos partidos que no hay, porque evidentemente no están en Season. Luego tendríamos a cada uno de los jugadores, los últimos resultados que han dado. Y esto, fijaos qué interesante, también todas las strats que ha hecho Fnatic, todas las micros. Esto está enlazado y linkeado con ValoStrats, ¿no? Para que veáis lo chulo que es, que de un solo vistazo podáis ver las micros de cada una de los equipos, ¿no? Y también sus composiciones de defensa, todo. Por eso es tan interesante abrirlo a la comunidad y que la gente pueda enviar propuestas, porque cuanto más tengamos, mucho más registro de los equipos y será, creo que, mucho más bonito para todos. También está linkeado, evidentemente, las últimas noticias que afectan a ese equipo en cuestión, ¿no? También podremos ir desde aquí directamente al perfil de un jugador en cuestión. Pero es que además los perfiles de los jugadores creo que también es algo bastante bueno para todos vosotros, porque podréis hacer lo siguiente. Imaginaos, puedo aquí ir buscándolo directamente. Por ejemplo, pongo Chronicle. Aquí veríamos pues una información suya, sus redes sociales, luego su configuración del mouse, la sensibilidad que tiene, sus gráficos, el vídeo, bueno, pues todo el hardware que utiliza, los periféricos que utilizan, noticias relacionadas con ellos, e incluso podéis ver también sus propias strats que están linkeadas, ¿no? También, insisto. Por ejemplo, pinchamos esta y vemos un lineup que puedes hacer que hace Chronicle, que se viene el partido que jugó contra Navi en el Loki, ¿no? Por ejemplo, pero vamos, que ya os digo que esto se va a ir rellenando constantemente. Entonces, en definitiva, tenéis toda la información a vuestro servicio, podéis acceder a todos los jugadores, incluso a su mirilla, a todo lo que veáis. Si veis que os gustaría que apareciera algo más o algo creéis que no es claro, ponednoslo en el Discord, porque yo creo que podemos hacer algo mucho más bonito que esto, que yo creo que va a ser bonito construir algo entre todos, ¿no? Pero déjame ahora que te muestre una cosa que te va a parecer súper interesante, o eso creo yo. Aquí veis la aplicación de The Radiant. Esto es algo que muchos de vosotros sé que pedíais y es algo que necesitáis, así que por eso lo hemos añadido. Bueno, esto sería el home, ¿vale? Nada más entrar a Radiant. Os recomiendo encarecidamente que entréis, que logueéis, ya sea por vuestra cuenta de Twitch o creéis una cuenta nueva. Ahora entenderéis por qué es importante, pero hacedlo. Y la primera, el home, pues serían todas las noticias. Por si un día de repente estáis de la cama y digo, a ver qué ha pasado en Valorant, pues entráis aquí y os salen todas las noticias. Es la web, pero en versión móvil, ya os digo. Aquí serían pues la database, por ejemplo las lineups, ¿no? Que salen todas, para que si estáis en mitad de una partida, pues podéis, oye, necesito un lineup con, yo que sé, con Raze en cualquier mapa. Pues veis, aquí os salen todo lo que necesitéis, ¿vale? Luego, aquí algo bastante curioso que también mola mucho, que es decir, ¿qué hay hoy? Pinchas en la agenda y te salen los partidos que te vas a encontrar, ¿no? Si quitas el filtro Tier 1, pues te saldrá también
pues equipos tier 2 o de Game Changers o demás, como por ejemplo este que se viene aquí, ¿no? Y así lo podréis consultar pues en tiempo real, que siempre mola. Pero ¿qué es lo que a mí personalmente me flipa? Bueno, pues por ejemplo, imaginaos que digo, joder, es que yo quiero saber cuándo juega Kedmit o cuándo juega X jugador. Pues desde el móvil, por ejemplo, pincháis en, yo que sé, en Fnatic y le dais a la campanita que veis ahí, ¿no? Podéis notificar, creo que hasta un máximo de 4 o 5. Si le dais a la campana, vais a notificaciones activas y os salen todos los que yo tengo notificado, ¿no? Podéis notificar jugadores y equipos. ¿Y para qué sirve esto? Lo primero, hemos puesto un límite porque de verdad que el mantenimiento de la web es carísimo y puede estallar básicamente si no ponemos un límite, ¿vale? ¿Pero para qué sirve esto? Bueno, pues básicamente para cuando haya una noticia de ese jugador o el equipo en cuestión vaya a jugar, os salta un pop-up en el móvil que os dice, por ejemplo aquí, hace 22 horas que me saltó, porque jugaba Heretics y yo lo tengo puesto, está a punto de empezar, ¿no? Y os lleva al link del partido para que podáis verlo y tal. Pero vamos, básicamente es para que no os perdáis nada y no estéis preguntando todo el día, como soléis preguntar, ¿cuándo juega Kedmit? ¿Cuándo juega G2? ¿Cuándo juega Mixwell? ¿No? Ahora lo podréis saber, ponéis vosotros en el móvil el filtro y os notifica en tiempo real. Una cosa que os quiero avisar ya de ya. Esto es el horario oficial, es decir, el que da la organización, pero luego puede cambiar. Si el partido de, yo que sé, de Crew contra Leviatán es a las 9, pero luego se retrasa por lo que sea, pues la notificación difícilmente te va a poder anunciar eso. A lo mejor si cambia el partido de manera oficial en todas las webs sí, pero hay veces que hay ciertos retrasos que hace que la aplicación no lo pueda notificar. Así que sed pacientes y bueno, también os agradecería mucho que nos hicierais feedback de cómo funciona el sistema de push-up. Yo lo he estado probando y la verdad es que funciona bastante bien. En definitiva, es una plataforma que nos ha llevado muchísimo tiempo a hacer, muchísimos dolores de cabeza. Ya os digo que yo llevo más de un año trabajando en ella. Desde que inicié el Valorant ya empecé haciendo de Radiant, bueno, desde que inició el Valorant yo ya empecé a hacer Valo Strats y a trabajar en toda esta database que luego ha generado en esto. Y cuando os digo que me he gastado miles y miles y miles y miles de euros, no es broma, es verdad. Evidentemente tener en cuenta que hay pues desarrolladores, gente en UX UI, yo también he gastado miles de horas, hemos hecho miles de prototipos, hacer la app, es algo bastante caro. Como podréis ver, la web tiene un acceso totalmente gratuito y la mayor parte del contenido es gratuito. Sí que es verdad que hay un porcentaje de contenido premium, que no sé si ahora lo hemos puesto en $2,99 al mes o algo por el estilo, que también estamos dispuestos a hablar un poco de eso, pero tenéis que entender que el contenido premium únicamente pues podrá ser a lo mejor más acceso a algunas micros o sobre todo acceso a las guías, que evidentemente es contenido que además yo tengo que pagar a profesionales para traerlo. Al menos tenemos que cubrir el poder pagar pues a la gente que está trabajando en la web y demás, ¿no? Pero bueno, en definitiva, yo personalmente no espero amortizar la inversión que he hecho. La verdad, si os dijera lo que me he gastado, se os cae el culo y no espero, la verdad, recuperarlo, pero me parece algo bonito, algo de lo que me siento especialmente orgulloso, que he construido con vuestra ayuda. Además tengo la intuición de que va a ser mucho más, de que va a evolucionar mucho más gracias a vuestra ayuda, así que todo el cariño que le podáis dar tanto a este vídeo como ir al Discord, como ayudarnos con el feedback y tal, lo voy a agradecer. Y desde luego, sobre todo lo que está en la web, insisto, queremos feedback, queremos que digáis, oye, pues esto lo veo mal, esto lo veo bien, o no, me gustaría que a lo mejor esto no fuera premium, o que esto sí podrías ponerlo premium, lo que fuera, ¿no? Estamos dispuestos a, pues eso, a que sea algo que lleve un poco a gusto de todos, pero entender un poco también la magnitud del proyecto, ¿no? Así que nada, me despido, se os quiere mucho, muchas gracias por tanto apoyo y me alegro de que en 3 años de Valorant pues hayamos podido culminar en un proyecto creo que tan bonito como este. Nos vemos.